El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. Colombia podría entrar en recesión por decrecimiento de economía. Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El jefe de la cartera dijo que desde el gobierno ya se toman medidas para evitar el fenómeno. El ministro de Hacienda se refirió a una posible recesión económica teniendo en cuenta que en el tercer trimestre la economía del país cayó 0,3%. Bonilla sostuvo que desde su ministerio ya están trabajando para evitar que este fenómeno económico se presente en el país. Corremos el riesgo porque desde que ya se presenta un primer trimestre con tasa negativa podría llegar un segundo. La expectativa es que en lo que se está haciendo logremos que el último trimestre del 2023 no sea negativo y no se configure el fenómeno. Pero para eso, efectivamente necesitamos que las obras que están en marcha, en obras civiles, le hagamos el seguimiento de que sí están trabajando y que los investigadores del DANE identifiquen que sí hay avance de obra para que el dato se revierta. Y en vivienda lo que hemos encontrado es que los subsidios están sirviendo para reducir inventarios y que por ahora hay lentitud en hacer nuevos lanzamientos de obra. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está mirando el DANE? El DANE no está mirando ventas, está mirando iniciaciones de obra. El analista económico Joseph Dacaret se refirió a las declaraciones entregadas por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sobre que Colombia está al borde de una recesión económica. El ministro de Hacienda, que es un hombre que sabe de números, sabe que de no hacer un cambio en la inversión en el sector privado, dando las facilidades para que éste vuelva a invertir y vuelva a crecer, pasaremos el próximo trimestre con un trimestre negativo, lo que técnicamente nos lleva a una recesión. Más preocupante que esto es que en enero iniciamos el año con aumento de peajes, aumento del ACPM, aumento del impuesto saludable, y todo esto podría llevarnos a un estado de estanflación, o sea, estancamiento de la economía, sin poder reducir la inflación. El gobierno nacional se prepara para concertar el salario mínimo de los colombianos para 2024. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó las propuestas para mantener el poder adquisitivo del salario mínimo. Un aumento moderado del salario mínimo para el 2024 será el primer paso en el próximo año para avanzar en la lucha en contra de la alta inflación, que seguirá golpeando a los hogares más vulnerables, facilitará mantener y crear nuevo empleo formal que garantice ingresos a las familias colombianas y permitirá la viabilidad empresarial que ya enfrenta altos costos en los insumos y una caída en el consumo. Nos reunimos en el día de hoy con las entidades de gobierno que estamos buscando las propuestas para la Mesa de Concertación Nacional. Dentro de ella estamos haciendo el análisis de las medidas de desindexación para que efectivamente se pueda mantener el valor adquisitivo del salario mínimo. Y además estamos trabajando para la reactivación de las mesas de productividad y de empleabilidad con el ánimo de presentar propuestas y alternativas que fortalezcan no solamente nuestra mesa de concertación, sino que busquemos alternativas para los colombianos y colombianas. La Cámara Colomboamericana AmCham Colombia llamó al gobierno, empresarios y trabajadores a que en el proceso de concertación del salario mínimo para el próximo año se tenga en cuenta las principales variables económicas del país que presentan retrocesos y que requieren de un trabajo coordinado tripartito para superarlos y evitar un deterioro mayor en el crecimiento del país. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que pese al aumento en los peajes programado por el gobierno para el próximo año, el impacto en el bolsillo de los colombianos sería nulo. El canal indirecto, que es cuando aumentan los peajes, eso tiene un impacto en los costos de transporte, que eventualmente puede encarecer algunas cosas como por ejemplo los alimentos. Hicimos el cálculo y el resultado fue el siguiente: si el gobierno hubiera aumentado los peajes
en 13,12% en enero de este año, hoy la inflación sería 0,01% más alta, es decir, estábamos en el 10,48%, sería 10,49%. Mencionó que fue un error no subir las tarifas al principio de este año. Nuestra recomendación al gobierno nacional es: no hay preocupaciones en materia de inflación, tiene, ojalá, en la medida en que sea posible, que aumentar y hacer la actualización de los peajes, no solamente frente a la inflación causada este año, que la habrá en enero, sino luego cerrar la brecha, que es muy importante, no solo por la fuente de pago que es para los concesionarios privados, sino también, ratifico, por el ruido que genera un sector que está llamado a ser ese gran dinamizador de la actividad productiva. El gremio de los comerciantes indicó que cualquier decisión en materia del incremento del salario mínimo debe ser cautelosa y ponderada. Esta debe estar ajustada con base en la inflación y el índice de productividad. No es procedente darle el mensaje a los colombianos que además de un salario mínimo que se puede ver incrementado en un costo relacionado con la inflación de este año, más los costos laborales que implica la reforma laboral, las empresas colombianas se estén enfrentando a unos costos entre 30 y 40% para el año 2024, lo cual comprometería la viabilidad de muchas micros, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Y ahora la cifra. Latinoamérica presenta atraso en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Vemos los países y el porcentaje del mismo. Brasil 66,99%, Uruguay 60,09%, Perú 63,11%, Ecuador 61,77% y Colombia con un 60,56%.